Bien, pues las 6:40 hora española. Muy buenas tardes a todos de nuevo. Ahora sí, arrancamos la última sesión de esta jornada que hemos tenido intensa, este primer encuentro virtual de comprometidos con la educación. Ahora vamos a hablar de tiempo de transformación y clausuramos con esta última sesión el acto. Antes de dar paso a los últimos invitados del día de hoy, daros las gracias por estar ahí, evidentemente, sobre todo países que nos han estado saludando en el chat, desde Colombia, Argentina, Ecuador, Perú. Muchísimas gracias a todos por ser incondicionales y estar esta tarde con nosotros, de verdad. Bueno, pues si en la sesión anterior estábamos hablando de salud, en un año tan curioso, este 2020 desde luego pasará a la historia por convertirse en un año de inflexión y de transformación social. Todos nos hemos tenido que acostumbrar a las nuevas medidas y a la nueva forma de vivir por motivo de la pandemia y del coronavirus, ¿no? Evidentemente esto ha afectado a muchos ámbitos, pero desde luego al ámbito educativo, que ha tenido que ver a pasos acelerados esa modernización en la enseñanza. Y también hablaremos en este bloque de quizá esa colaboración público-privada que no sea lo suficiente tal y como sería recomendable, ¿verdad? Así que de todo eso vamos a debatir en los próximos minutos. Y para no consumir más tiempo, a lo largo de esta hora que nos queda por delante, aparte de invitaros a que sigáis comentando el chat y lancéis preguntas, que si tenemos ocasión iremos aquí mismo en directo comentando algunas de ellas e incluso planteando algunas de ellas. Os recuerdo el hashtag comprometidosedu en las redes sociales, Twitter y demás, para que comentéis también a través de ahí y, como digo, recogeremos cualquier comentario que nos dé tiempo antes de que finalicemos. Y sin más, quiero dar paso de nuevo a José María de Moya, director general de Siena Educación, que va a moderar esta última mesa. Buenas tardes, José María. Muy buenas tardes, Borja. Muchas gracias por darme la oportunidad. Es un lujo, la verdad, la mesa esta, las personas que me acompañan, ahora lo veréis, y darme la oportunidad de moderar esta mesa con la que queremos terminar en todo lo alto. Es decir, si en las demás mesas hemos aterrizado y hemos puesto el foco en aspectos concretos que se están apoyando desde el tercer sector, como la salud, como la educación financiera o como la tecnología, aquí queremos abrir plano, elevarnos un poco y reflexionar, ponernos a reflexionar sobre ese tiempo de transformación o no de transformación, porque esta es la cuestión, ¿no? A ver si todo esto puede ser un mal sueño del que al final despertemos para que todo después siga más o menos igual que antes o no, o nada será igual que antes. Esta es la cuestión y algunas de las preguntas que lanzaré a los invitados. Como recordaba en la presentación de la jornada, lo que queremos, y forma parte de las señas de identidad del periódico Magisterio de Siena, lo que queremos con esta jornada es trasladar la idea de que todo suma, todo el mundo está invitado a esto de contribuir a la educación. Decía esta mañana que había llegado por redes sociales, ¿y dónde están los profesores en estas jornadas? Los profesores están siempre en Magisterio, en muchas jornadas y muchos eventos que organizamos. Aquí queremos precisamente poner el acento en que desde el sector privado, desde el sector público, desde el tercer sector, todo el mundo tiene que contribuir y tiene que arrimar el hombro. Como uno se dedique a apagar luces que no son la suya, terminaremos en penumbra al final todos, ¿no? Todas las luces son necesarias para apoyar la educación. Y dicho lo cual, voy a presentar a los invitados. Por ejemplo, de izquierda a derecha, de mi izquierda a derecha, pues doy la bienvenida a Francisco Belil, que es presidente de la Fundación Princesa de Girona y vicepresidente de la Fundación Bertelsmann. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. A su derecha está Ainara Zubillaga, directora de Educación y Formación en Fundación Cotec para la Innovación. Ainara, muchas gracias. Ahora a mi derecha tenemos a Remedios Orrantia, presidenta de Fundación Vodafone. Muy bien. Bueno, y de Haz por la Educación, que luego nos contará, una interesante iniciativa. A su derecha
está Eduardo del Río, director de formación de la Fundación Española de Fundaciones. Asociación. De la Asociación Española de Fundaciones. Eduardo, muchas gracias. Y finalmente, a la derecha del todo, está José Ignacio Bert. Topológicamente, ¿eh? Te tocaba. Que ha venido dispuesto a reventar el coloquio. José Ignacio Bert, politólogo, autor de Educación en España, del libro Educación en España, aunque ha dicho que no venía a hablar de su libro, no venía a hablar de su libro, y exministro de Educación y autor, ¿no?, impulsor, ideólogo de una controvertida ley educativa, la LOMCE, o también llamada Ley Bert. Mal llamada Ley Bert. Mal llamada Ley Bert. De todo hablaremos, de todo hablaremos. Bueno, pues nada más que presentado, vamos a lanzarnos al ruedo, si os parece, con esa primera cuestión que planteaba. ¿Pensáis que este tiempo de transformación es realmente un tiempo de transformación? ¿Qué de todo lo que está ocurriendo quedará y qué de todo lo que está ocurriendo, bueno, quedará como una especie de sueño y todo? Remedios, como te estoy mirando, adelante. Muy bien. Pues nada, primero muchísimas gracias por estar en esta mesa con gente tan interesante y desde luego con altísimo nivel para hablar del tema de educación, así que muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que de todo este proceso de transformación que estamos viviendo, sin lugar a dudas, tenemos que sacar aprendizajes que pueden ser de experiencias buenas o de experiencias menos buenas, que también hemos vivido, pero de todas ellas creo que se debe aprender. Y desde luego, desde el punto de vista de la educación, que es lo que nos ocupa hoy, pues creo que hay grandes oportunidades y grandes aprendizajes que sacar. La educación se ha visto en un momento dado puesto en una situación de estrés, la situación de pandemia, donde bueno, nos ha forzado a lanzar ese proceso de digitalización del que tanto hablábamos, pero del que tan poco ejecutábamos. Y creo que hemos visto que hay algunas áreas, sin lugar a dudas, que hay que mejorar. Que hay que mejorar desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de metodología y desde el punto de vista de contenido. Con lo cual, yo creo que y espero que esas grandes enseñanzas sean las que ahora podamos abordar entre todos. O sea, que tú crees que sí habrá cambio. Sin lugar a dudas. Vale. Yo creo que hay que aprovechar este momento para que sea el momento de la educación, porque va a ser más importante que nunca en este país si realmente queremos apostar por la reconstrucción del mismo. Creo que no hay mejor política económica que un modelo educativo robusto y ahora tenemos la gran oportunidad de hacerlo realidad. Muy bien. Ainara, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que esta situación ha permitido sacar las costuras de un sistema educativo que estaba, bueno, pues que tenía serios problemas, que ya eran conocidos, pero seguramente ahora se han hecho mucho más visibles y se han agrandado, ¿no?, algunos. Esto, claro, al visibilizarlos, lo que se hace es, de alguna manera, poner el foco en aquellos ámbitos sobre los que hay que intervenir, ¿no?, desde las prácticas de los centros y desde las políticas públicas también. Muchas de esas intervenciones han sido en modo de urgencia, o sea, la escuela cierra más o menos entre el 11 y el 13 de marzo en todo el país, y tanto los centros, los profesores a nivel micro y meso y el sistema, en este caso la administración, tiene que articular una solución, ¿no? Ahí, claro, se ponen en marcha muchas cosas que algunas pues ya se iban anunciando que eran necesarias, pero que de repente pues no hay más remedio, ¿no?, que abordarlas. De esas que se quedan, yo en esto, o sea, creo que cosas concretas se van a quedar menos de las que quizás ahora podamos pensar. Pero sí quiero creer que se queda un camino que está ya, o sea, ya estamos todos en el mismo camino y creo que sí se ha producido un proceso de convergencia de los distintos agentes caminando y trabajando hacia un objetivo en el que creo que sí se han alineado. Y hay dos elementos fundamentales en los que creo que sí que han venido para quedarse. Uno es la digitalización. Eso creo que en 3 meses se ha producido un avance en la integración de las tecnologías en las aulas, en los centros y en el sistema educativo que no se había producido en 10 años de política de tecnología educativa.
Y quiero pensar también, creo que sí, que se ha producido un avance en la capacidad, sobre todo, de los profesores y los centros de trabajar como equipo, que además era una asignatura pendiente que, si cogemos los distintos informes internacionales, TALIS es un punto débil del profesorado europeo. Creo que esta situación ha permitido ver que aquellos centros que tenían una cultura de centro, de trabajo, un proyecto educativo compartido, han podido afrontar este reto de una manera mucho más... han salido fortalecidos frente a aquellos centros que no trabajaban así. ¿Y qué no perdurará? ¿Qué no se quedará, por ejemplo? Bueno, yo creo que ahora hay mucha buena intención, pero no solo en educación, en general. O sea, el lema este de vamos a salir más fuertes y todo esto, yo, pues hombre, creo que lo pongo por lo menos en duda. Ojalá me equivoque, pero creo que a veces, como estamos hablando de educación, nos cuesta aprender. Francisco, te ríes. ¿Por qué? También... No, porque lo de salir más fuertes ya no lo acabo de ver. Saldremos con experiencias nuevas, esto sin ninguna duda. En principio esto nos ha sorprendido a todos. Yo creo que lo que perdurará serán las cosas que de alguna forma estaban ya iniciadas. Digitalización, por ejemplo. Esta pandemia lo que hará es acelerar estos procesos. Y de alguna forma servirá también para luego discernir cuáles funcionan mejor que otros, etc. Pero, y soy optimista por naturaleza, pero me temo que tantas cosas tampoco vamos a aprender. Ojalá aprendiéramos muchas, ¿no? La prueba es que estamos en estos momentos en un trámite en el Senado donde se va a aprobar una ley que se hubiera podido influenciar en estos últimos meses y que en principio no ataca los problemas serios que tiene nuestro país en cuanto a educación. Yo lo que sí creo es que es un tema primero que lo hemos de asumir todos, es la sociedad entera que lo tiene que asumir y tiene que reflexionar que un país como el nuestro, con pocos recursos naturales en cuanto a energía, por ejemplo, no tenemos ni petróleo ni gas, etcétera, que tiene pocos minerales, reservas de minerales que puedan ser decisivas para el futuro, que tiene poca agua, etcétera, etcétera. Lo más importante que tenemos es a la vez lo más valioso, que es el cerebro de nuestros conciudadanos. Y o los formamos como debemos formarlos, como los mejores países del mundo, o vamos a tener un hándicap muy grande como país en los próximos años. Hasta ahora, por diversas circunstancias, no hemos atacado de fondo este problema. La pandemia, con lo que nos ha traído de, primero, problema de salud a miles y miles de nuestros conciudadanos, por el otro lado, ha arrastrado una serie de problemas económicos que nos tardaremos todavía años a lo mejor en recuperarnos, pero la pandemia esta también tiene cosas buenas y es que nos va a hacer reflexionar. Es un precio muy alto el que pagamos, no hay ninguna duda. Pero si la gente toma conciencia que estos problemas, los dos que acabo de nombrar, pasarán en el momento que haya una vacuna, que hayamos alcanzado todos un cierto nivel de protección, etcétera, etcétera, lo que va a quedar es que en la asignatura formación, la asignatura educación, lo hemos hecho mal hasta ahora. Y PISA y otros índices, indicadores nos demuestran cada año de que no solo no mejoramos desde hace décadas, sino que incluso retrocedemos ligeramente. ¿Sí? Y el análisis, el diagnóstico está hecho desde hace mucho tiempo, pero nos ha faltado, y ojalá la pandemia sirva para motivarnos a todos, nos ha faltado el ponernos a ponerle remedio, a darle la medicina necesaria para que esto no vuelva a quedarse como está. ¿Sí? Porque no hay un problema, desde mi punto de vista, más importante en el país a medio y largo plazo que la educación de nuestra gente. Los demás son problemas graves, algunos de ellos, como la pandemia, a corto plazo. Pero a largo plazo o atacamos la educación o este país nunca será un país de primera. Bueno, parece ser, como esto nos gustan los bandos, aquí está el bando de los realistas y aquí el de los optimistas de momento. A ver cómo termina la cosa, pero en fin, aquí está el bando de los... ¿Y la ley CELA no te gusta,
Francisco. Vamos a ver, no está tocando lo que es crónicamente un problema en este país. O sea, una ley que no premia el esfuerzo, que no enseña a nuestros jóvenes que las cosas se tienen que conseguir con trabajo, etcétera, que cuando deberíamos aspirar a la excelencia resulta que nos dejan pasar de curso con suspensos. Este tipo de cosas no son buenos indicadores. Si yo a mi padre le traigo un suspenso, no estaría sentado aquí seguramente. Claro, las cosas no se dan porque sí, no llueve y nos caen a nosotros la riqueza, etcétera, etcétera. Nos la hemos de trabajar y nos hemos de trabajar una buena educación porque esta es la base para tener un futuro mejor. Bueno, volvamos al bando de los optimistas, a ver si dura. Eduardo, ¿tú crees que saldremos más fuertes? ¿Habrá cambio? A ver, yo creo que hay que ver por planos. Entonces, yo tengo la experiencia como profesor, también como organizador. Entonces, tengo, tanto como profesor como organizador, tengo claro que toda la mejora tan rápida que ha habido en las herramientas tecnológicas, todas estas plataformas, Microsoft Teams, Zoom, que se ha acelerado, eso va a continuar, porque realmente son muy eficientes y va a ofrecer más opciones. Y desde el punto de vista, desde el punto de vista de organizador, ofrecer opciones de o sea presencial, o sea online, o sea híbrido, contra más opciones, yo creo que eso beneficia a los clientes, a las personas que van a recibir a los alumnos o a los participantes de los cursos, y también potencia a la organización, con lo cual hay todo tipo de incentivos para que eso continúe, el ofrecer. También la mejora tecnológica y la ampliación del número de opciones de seguimiento de la educación. Eso va a continuar. Y creo que también hemos avanzado un gran salto adelante en cuanto al aprendizaje de organizaciones y de muchos profesores en cuanto a cómo enseñar en el formato online, con las nuevas tecnologías que cambian. Tenemos que tener muy claro que la tecnología es muy disruptiva y no hay una línea de causalidad de más tecnología o mejor rendimiento educativo o mejor resultado educativo. Es iterativo, influye en la metodología, en cómo enseñar, y eso lo estamos experimentando los profesores. Ese aprendizaje va a continuar y va a hacer que muchos profesores que antes solamente eran capaces de hacerlo presencial, pues ahora podrán o hacerlo presencial, online. Ese aprendizaje es muy importante, aunque todavía queda mucho por hacer, porque en un estudio que hemos realizado, ha realizado una consultora hace poco a nivel europeo, lo que indicaba era que la mayor dificultad que tenía España no era tanto, no solo España, en toda Europa, no era tanto el acceso a la tecnología como las dificultades que tenían los profesores para enseñar con la nueva tecnología. Es decir, hace falta mucha formación. Solo el 40% de los profesores están, preparados para enseñar en el nuevo entorno tecnológico. Hay mucho camino por hacer. En cambio, los alumnos sí que acceden a los contenidos por la tecnología, pero hay mucho campo por hacer. Pero en el último año hemos avanzado mucho en cuanto a cómo enseñar la metodología. El último campo, y ya con eso acabo porque no quiero, es en cuanto a qué vamos a enseñar en cuanto a contenidos. Y en cuanto a qué vamos a enseñar, yo creo que ese proceso es más complicado. Creo que va a ser más sencillo en organizaciones que están conectadas a nivel internacional y que reciben la presión del mercado, porque son más capaces de innovar en contenidos que otras que están, a lo mejor, las más pequeñas, que no tienen acceso o a la tecnología o a conocimiento o a profesionales con talento, o que simplemente no reciben una presión del mercado para cambiar contenidos. Y los cambios de qué vamos a enseñar son muy importantes porque la sociedad está cambiando. No puedes estar enseñando los mismos contenidos de hace... Y eso va a ser más difícil y va a depender de la organización. O sea, ¿a ti te parece que los modelos híbridos se quedarán? ¿Se impondrá el modelo híbrido? Sí. Con carácter general. A ver, los modelos híbridos no quiere decir que todo el mundo vaya a utilizarlo. Lo que sí va a haber mucho mayor... va a haber un crecimiento de ese modelo. Los modelos híbridos, lo que pasa es que son complejos, son difíciles de poner en práctica. No todo el mundo va a poder hacerlo, porque requiere aulas presenciales, requieren también tecnología que permita tener una audiencia virtual y luego un grupo presencial. Los profesores
tienen que ser capaces de hablar a los dos y no son complejos, pero desde luego, desde el punto de vista de una organización educativa, lo que hace es que te aumenta la audiencia, porque en vez de tener los que están en el aula, pues tienes los del aula más. Entonces, hay todo tipo de interés. Entonces, para incentivos va a haber más, pero también hay que tener en cuenta que es muy importante tener en cuenta que no hay un modelo en sí ideal digamos, que se pueda generalizar, sino que lo que es muy importante es la estrategia. ¿Qué quiero yo conseguir con esta iniciativa educativa y con qué grupo? Y una vez que te has planteado esas preguntas, ya eliges si, en vez de que sea solo presencial, un grupo pequeño, híbrido, solo online. O sea, que lo que es muy importante es pensar antes de actuar. Perfecto. José Ignacio, a ti no te pregunto si te gusta la ley CELA, no te voy a preguntar. ¿Habrá cambio o no habrá cambio? ¿Saldremos más fuertes? Bueno, pues no, yo en eso no puedo sino coincidir con quien ocupa el extremo opuesto de la mesa. Está bien porque realmente hay que levantar la moral de la gente cuando sentimos que la moral de la gente está baja, pero pues, es cierto que toda crisis conlleva un cierto nivel de oportunidades y sobre todo da lugar a unos ciertos aprendizajes, pero de ahí a que nos, digamos, de alguna forma positivicemos esa crisis sin tener en cuenta los costes, pues yo creo que hay una gran distancia. Ahora, si nos centramos en lo que realmente nos ocupa, yo creo que hay que hacer una distinción muy importante. Es verdad, lo ha dicho Remedios y Naro también, que se han producido aprendizajes importantes, eso es absolutamente indiscutible. Pero claro, como se han producido no respondiendo a una estrategia de generar esos aprendizajes, sino respondiendo a lo que se ha dado en llamar enseñanza remota de emergencia o ERDE, pues claro, la cantidad de desigualdad en la génesis y en la distribución de esos aprendizajes ha sido muy considerable. Ha sido muy considerable no solo por aquello a lo que se le ha prestado mayor atención, que es la brecha tecnológica. Yo creo que más que la brecha tecnológica, que sin duda tiene importancia, lo que ha sido muy importante es una brecha cultural en el uso de la tecnología. Es decir, que más que las diferencias que venían marcadas por la disponibilidad de la tecnología necesaria para seguir la enseñanza remota, lo que marca más diferencia es la cultura de uso de esos instrumentos para la enseñanza remota. Y a partir de ahí, el hecho de que no haya sido programada, es decir, que se haya producido por una emergencia, pues tiene consecuencias positivas y negativas. La positiva, sin duda, que acelera los aprendizajes. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo y es innegable. También hay que decir otra cosa, y aprovechando además que está la presidenta de una fundación tecnológica, creo que ha sido muy positivo, digamos, para de alguna forma animarnos en esta situación de general desánimo, lo bien que ha respondido todas las infraestructuras de conectividad, que realmente, o sea, no es solo en la educación, que han respondido muy bien, pero también en los negocios, en la conversación social, en el restablecimiento de alternativas de relación entre la gente. Todo esto ha sido muy importante. Ahora, luego, pues también, como decía Eduardo, evidentemente no ha pillado a todo el mundo igual de preparado y eso ha generado desigualdades, no lo podemos negar. A partir de ahí, lo que hacía falta, o lo que hubiera hecho falta quizá, es una estrategia que se llama en inglés remedial, es decir, una estrategia de respuesta a esas desigualdades que realmente ha estado ausente del debate público. Y esto no lo hago como una proclama política. Yo creo que esto va más allá de la política y tiene que situarse más allá de la política. Pero es evidente que en términos generales y, como digo, con enorme desigualdad, lo que se ha producido es un desnivelado de los aprendizajes que tiene consecuencias. Hanushek, que es el máximo especialista, profesor de Stanford, el máximo especialista en economía de la educación, con un colega con el que trabaja a menudo, Ludwig Bessmann, ha calculado que a nivel global la pérdida de aprendizajes que ha tenido lugar como consecuencia de la pandemia es equivalente a medio curso escolar largo, pero sobre todo que las desigualdades en esa pérdida son de mucha mayor entidad. ¿Eso qué requería?
Eso requería, y me alegro de que Francisco Bellil lo haya suscitado, requería que justamente en este momento las energías se pusieran en cómo remediar eso, cómo mirar hacia adelante para remediar eso, y eso no es nada de lo que se esté abordando ahora. A partir de ahí, pues sin la premura que introduce la pandemia, claro que es el momento de pensar en si los modelos híbridos, en pensar qué desigualdades tecnológicas hay que superar, en definitiva, en realmente aprovechar lo que se puede aprovechar de una oportunidad que ninguno hemos querido, pero que se ha presentado. ¿Podemos estar haciendo de la necesidad virtud? Bueno, es que de la necesidad lo mejor que se puede hacer es virtud, si no se convierte en necesidad toda la vida, ¿no? Claro. No, yo creo que, por ejemplo, es importante que hubiera una conversación colectiva que considerara todo, porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que cuando se piensa en presencial, flipped o, digamos, remoto, toda distancia e híbrido, no se piensa en unas dimensiones que son importantísimas y sobre todo que son importantísimas en las primeras etapas de la escolarización, que es la contribución a la sociabilidad, y que esa contribución a la sociabilidad es totalmente distinta en un modelo de dispensación de la educación y en otro. Es decir, que en definitiva, una vez que superemos la dimensión de urgencia con la que se ha presentado esta cuestión, creo que sería el momento de dedicarse a pensar en la dimensión de importancia. Y por supuesto que es una oportunidad para modificar la educación, pero tenemos que ponernos de acuerdo sobre en qué dirección la queremos modificar. Sí, sí. Has puesto ya casi el punto en el homeschooling, porque claro, llega un momento en el que ya se puede seguir avanzando y decir, yo sé que Remedios, por ejemplo, en una entrevista que le hicimos recientemente, tú tan lejos no querías llegar. No. Efectivamente, yo coincido mucho con lo que ha hecho, lo que se está comentando aquí. Yo creo que dependiendo las edades, dependiendo los objetivos, no se puede, yo no soy favorable de un homeschooling yo creo que la interacción de los niños desarrolla determinadas características fundamentales de socialización, de trabajo en equipo, de fomentar la creatividad conjunta. Y yo creo que habrá que buscar, o sea, hemos tenido una situación de emergencia que además también yo creo que hay que decir que la hemos resuelto bien, porque es cierto que en España, a diferencia otro dato real de optimismo, es que bueno, pues las comunidades autónomas han sido capaces de poner en funcionamiento unos protocolos sanitarios que han permitido que estén funcionando las escuelas y los coles de una manera natural, y no ha pasado en otros países. Entonces, leía ayer un dato que era un 0,2 únicamente en los colegios que han tenido que cerrar, con lo cual, bueno, pues yo creo que también hay que congratularnos de cómo se ha dado la respuesta al mayor problema, que era la crisis sanitaria, y la disciplina de nuestros niños y de nuestras niñas a la hora de ser capaces de gestionar estas medidas sanitarias. Una vez que eso pase, yo soy una firme defensora de que los modelos requerirán formatos, como bien apuntabas, dependiendo de la estrategia y dependiendo de los colectivos. En las edades tempranas yo creo que es fundamental el que los niños tengan cierta colaboración, que también se les pueda complementar con otro tipo de formación más online o más digital, pero yo sí creo que, y es una de las carencias que tiene, a mi entender, nuestro sistema educativo, que dentro de estos nuevos contenidos que hay que incluir, todo el modelo de competencias, todo el modelo de lo que se llaman los soft skills, se requiere cierta presencia para poderlos desarrollar, y además están definidos en el marco competencial de la Unión Europea dentro del DICOM de lo que son las competencias digitales, con lo cual cuando hablamos de tecnología y de digitalización, otro dato importante que hay que poner encima de la mesa es que no se habla únicamente de tecnología. Se habla también de otro tipo de competencias como la capacidad de pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo. Entonces, son habilidades, que no conocimientos, que requieren la interacción desde mi punto de vista para poder ser desarrolladas. Muy bien. Me recordaba, José Ignacio, cuando estabas hablando del medio curso perdido, bueno, es que a veces, y sobre todo como hay muchas personas que están asistiendo a estas jornadas de Latinoamérica, en Latinoamérica, en el Cono Sur ha sido devastador. Es decir, ahí no ha sido un trimestre perdido, sino ha sido todo un curso perdido.
y además con una falta de dotación tecnológica mucho más abrumadora, ¿eh? Es decir, que a veces vemos todo un poco, somos un poco eurocentristas, ¿no? Y nos damos cuenta que en otras latitudes es tremendo, ¿no? lo que ha ocurrido como en Latinoamérica, porque nos están llegando además muchos comentarios, ¿no? India, por ejemplo, ha tenido un lockdown de colegios larguísimo. Y bueno, aquí realmente, o sea, si vamos a grandes agregados de población, el único bloque que es un país, que ha resuelto esto con un año educativo mínimo es China. Todos los demás, hay un gradiente de gravedad, pero todos los demás han sufrido un deterioro importantísimo en tiempo y importantísimo en conocimiento, en habilidades, en competencias, en sociabilidad también. Creo que desde ese punto de vista lo peor que podemos hacer es engañarnos. Es decir, lo peor que podemos hacer es decir, bueno, ya ha pasado, esto se irá recuperando poco a poco. No. Para recuperarlo hay que tener una estrategia de recuperación y esa estrategia no existe. Por aquí voy. Se ha hablado Suena amenaza, ¿no? No, voy al lado de los realistas, ¿no? Aunque no, también por aquí han aparecido realistas, ¿no? Al final Remedios casi... No, yo te voy a decir una cosa, que yo me considero muy realista, lo cual no significa que ante el realismo no me sienta con la energía, con la fuerza para ser capaz de afrontarlo y cambiarlo. Esto nos sentimos todos. Todos ahí, Francisco, muchas gracias. Bueno. Ya estamos todos del mismo bando. Aprovecho para decir, bueno, a partir de este momento también eso, podéis interpelaros, sí, con total libertad ante las cuestiones, pero bueno, yo quería aquí también lanzar la pregunta de por si hay alguien partidario del homeschooling, me interesa entre los ponentes, o sea, de hacer dar un paso valiente hacia adelante. Francisco, yo Ainara. Personalmente creo que somos animales sociales, la evolución nos ha hecho de esta forma y negar la realidad es retroceder y tener un problema todavía más serio. O sea, en momentos determinados, alguna cosa especial sí, pero el resto tiene que ser presencial. Y esto no solo vale aquí, vale para los negocios, para la creatividad, los equipos de investigación necesitan verse las caras, porque uno pone un bloque y el otro construye sobre el bloque que acaba de poner el anterior y se miran a los ojos y a los dos se les ocurre una idea que ayuda a que esta pared o este edificio se vaya construyendo. No podemos prescindir del contacto humano, sería un error gravísimo, ¿sí? Más grave que muchas de las otras cosas que venimos discutiendo. Lo que sí nos da la tecnología, sobre todo, que al final la tecnología facilita las cosas, pero nosotros hemos decidido dónde la aplicamos y dónde no, dónde tenga sentido. Es buenísimo tener tecnología y cuanto más tengamos, mejor, porque nos va a hacer la vida más eficiente, seremos más eficaces y sobre todo también tenemos más tiempo libre, más recursos para hacer otras cosas, ¿no? Pero pasarte de blanco a negro no nos aporta nada, al contrario, es negativo. Y nada. No, yo no voy a hacer una apología del homeschooling, porque además creo que uno de los grandes ganadores de esta situación de crisis es la escuela como institución. O sea, lo creo firmemente. Ha salido muy reforzada porque se ha visto que más allá de ser un escenario central de los procesos de aprendizaje, es muchas más cosas. Es un escenario de igualdad de oportunidades, las brechas han sido enormes y han sido enormes porque ha desaparecido ese factor que iguala, que es la escuela, frente a situaciones y contextos familiares muy complicados. Se ha visto que desde el punto de vista de la conciliación, o sea, la sociedad se para si la escuela no está. O sea, creo que todos hemos sido conscientes de la gravedad de la pandemia en el momento en el que se cerró la escuela. Ahí es como que a todos se nos cayó encima que, vaya, esto parece que la cosa es seria, ¿no? Porque es un espacio de socialización, porque se producen muchos otros aprendizajes más allá de los aprendizajes de las competencias tradicionales, ¿no? Vinculadas con las asignaturas, y eso no es sustituible. Y a la vez ha permitido también recolocar la tecnología, que tiene también sus limitaciones. Y se ha podido ver perfectamente hasta dónde puede llegar una y qué aporta la otra. Entonces, creo que están sobre la mesa puestas las cartas de cuál tiene que ser un poco el modelo, ¿no? Que permita
No la hibridación, yo creo, desde la perspectiva de los modelos híbridos, que para mí en un tramo de educación obligatoria, o sea, son absolutamente, los descarto totalmente. O sea, hay que ir a la escuela, hay que estar, hay que construir, hay que vivir, hay que entrar en conflicto con los otros. Eso se produce allí, hay que convivir y eso es un aprendizaje, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, pues hemos podido ver que yo creo que el problema es plantear la digitalización en términos de educación online, porque esto no es. O sea, siempre hacemos esa especie como de elección binaria, ¿no? Y esto no es así. La clave para mí de la digitalización es cómo vamos a hacer que la tecnología sea una herramienta más de esa escuela presencial. Que evidentemente, si se da una situación, ojalá que no vuelva a pasar, como la que hemos vivido, pues permite responder de una manera mucho más rápida, más ágil y minimizar las pérdidas de aprendizaje, porque eso es cierto que ha sido un rol clarísimo que ha jugado la tecnología en esta situación, ¿no? Pero, bueno, hay que encontrar el modelo de los dos y la digitalización tiene que pasar por esa integración de la tecnología en contextos presenciales. Yo creo que, sobre todo, favoreciendo el trabajo autónomo, que es una cosa que también se ha puesto de manifiesto con la crisis. O sea, no es tanto, yo creo, poner el foco en cómo favorecer solo las competencias digitales, sino favorecer el trabajo autónomo a través de herramientas que pueden ser digitales o no, que pueden ser trabajo individual o en grupo, pero bueno, ahí abrir un poco el marco pedagógico de actuación. Pero la digitalización nos va a traer muchas ventajas. Yo estaba pensando en la escuela, por ejemplo. Podemos, y esto tendría todo el sentido del mundo, hacer visitas a ferias, a fábricas, etcétera, de forma virtual. Y después trabajar sobre esto, cosa que no es tan fácil desplazar a los 30 o 40 chicos que hay en una clase, llevárselos a una feria que está a no sé cuántos kilómetros de ahí. O sea, en el momento en que nos ponemos a pensar cómo podemos aprovechar estas nuevas tecnologías, que además hoy nos permiten A, pero mañana nos permitirán B, siendo B mayor que A, en aquel momento vamos a descubrir muchas cosas hacerlo. Podemos digitalizar los programas, podemos llegar a la España vaciada, donde tenemos pueblos que tienen un serio problema porque no tienen escuelas suficientes, donde hay una mezcla de chicos en la misma clase, etcétera, etcétera. Todo esto la tecnología nos lo va a permitir y esto es lo que hemos de aprovechar. Pero decir, a partir de ahora vamos a, pues nada más utilizar el otro camino, no tiene ningún sentido. Porque no te estoy criticando a ti, digo que es que algunos sí quieren irse ya por el camino, han descubierto esto. Esto no es el camino. Esto nos facilitará seguir el camino que es bueno para la sociedad y que queremos todos. Sí, claro. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de un modelo híbrido, pensando fundamentalmente en algo que es propio no del modelo híbrido propiamente, sino de la enseñanza remota de emergencia que se ha tenido que poner en práctica, es decir, partir de tiempo entre lo presencial y lo online. Yo creo que un modelo híbrido que no viniera impuesto por la necesidad de mantener distancia social sería un modelo en que algunas cosas que tradicionalmente, en lo que se ha llamado el factory model de la escuela, se han hecho, digamos, pues de una determinada manera cerrada en el entorno de la enseñanza facilitada por el profesor y siguiendo la guía del profesor mientras esperaba que los alumnos siguieran el libro de texto, etcétera. Y ha dejado poco tiempo para todas aquellas dimensiones a las que se refería antes Remedios: pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que el concepto de la flipped classroom, en el cual, digamos, lo que es transmisión de contenido básicamente reposa fuertemente en la tecnología y todo lo que requiere la dimensión de sociabilidad es lo que se hace de una forma, por decirlo muy, muy sencillamente, es darle la vuelta al homework y al schoolwork. Es decir, se hace en casa lo que tradicionalmente se hacía en la escuela y se hace en la escuela de una forma mucho más rica, porque además está tutorizada y está monitorizada, el trabajo que antes se hacía en casa. Yo creo que esto es, bueno, no es ninguna novedad, está muy estudiado y ahí hay mucha literatura científica y práctica sobre la cuestión. Esto, en principio,
para lo que ha servido esta situación es para familiarizar con las posibilidades del uso de la tecnología a gente que si no probablemente no se hubiera familiarizado con ella. Y eso sin duda es un plus de la situación. Ahora, a partir de ahí lo que hay que hacer es no volverse locos. Y no volverse locos quiere decir no confiar en que la tecnología lo va a resolver todo, porque la tecnología no resuelve sino aquello para lo que es instrumental. Y es instrumental efectivamente en acercar contenidos, pero la interiorización, la conversión del conocimiento en competencia, la capacidad de trabajar en equipo, de resolver problemas, de tener pensamiento crítico, todo eso no lo resuelve la tecnología. Pues debe ser cierto lo que dices, porque hasta Remedios, que vive de la tecnología, está de acuerdo, ¿no? Que estás haciendo, o sea, que ya, hasta Vodafone está de acuerdo con esto. Porque es una empresa inteligente. O sea, entonces, y con un compromiso social de no vender solamente por vender. Es totalmente así. La tecnología es un facilitador de determinadas cosas que hay que saberla utilizar y utilizarla bien, con lógica y con sentido. Y que además, de nuevo, vuelvo a insistir, yo creo que lo que ha hecho esta pandemia es mucha gente que tenía cierta resistencia a probarla, porque te sientes más cómodo en lo que sabes hacer de una manera natural y tal, pues esto le ha forzado y ha visto las oportunidades que puede tener. Y coincido plenamente con lo que decía Francisco, y las que van a venir, porque el 5G ya en España lleva desde el año pasado gracias a Vodafone y abre un abanico de posibilidades inmenso, sobre todo también en temas educativos, sanitarios, etcétera. La tecnología va a estar. Pero yo creo que esta es la reflexión que además se debe hacer ahora con las instituciones educativas. Para mí, una figura fundamental es el docente. Nadie mejor que el docente sabe cómo esa tecnología la puede aplicar realmente a dar un paso más en cómo desarrolla esa labor. Yo creo que hay que apoyar mucho al docente para que se le acerque este conocimiento digital de estas herramientas y conjuntamente con él pues sea capaz de diseñar este nuevo modelo y con los centros educativos que pueda abordar un mayor aprendizaje con los alumnos. Yo creo que ese trabajo, efectivamente, José Ignacio, es el que hay que empezar a hacer ahora. Yo creo que lo que hemos hecho ahora ha sido romper una barrera que por temas de presupuesto, por temas de resistencia al cambio, por temas de cierto miedo, ¿no? Incluso a ver si vienen ahora las máquinas y me quitan. Eso lo hemos roto. Porque pero ahora no se lo hemos enseñado a nadie. Ahora hay que empezar la reflexión y abordarla con las figuras fundamentales del modelo educativo, que para mí uno de ellos, sin lugar a dudas, es el docente, sobre el que sigue pivotando el modelo educativo y la enseñanza a los alumnos con otras nuevas herramientas y donde para mí fundamentalmente es el rol que hay que analizar y apoyar. Eduardo, como docente, de las 4 patas de la revolución tecnológica, que son conectividad, dispositivos, contenidos, metodología y formación del profesorado, yo identifico esas 4 patas, ¿cuál es la que más cojea? Bueno, la conectividad va sola, o sea, lo que va, claro, hay siempre una brecha entre la velocidad en la que progresa la tecnología y la capacidad de las personas a adaptarse a esa como para atreverte a decir que conectividad al lado de Remedios. No es así, es verdad. Lo que no se atreve, sí, ¿no? A decir. No, pero es verdad. Sí, pero yo quería hacer 2 comentarios hilando esa pregunta con lo que se ha dicho aquí, que yo creo que es importante. Bueno, en mi experiencia, ten en cuenta, la tecnología progresa y en conjunto eso es algo positivo, pero la tecnología tiene una naturaleza dual. No necesariamente hay mucha gente en Estados Unidos que lo llaman el silver bullet thinking, que dicen más tecnología, más resultados. En las empresas, más beneficios o mejor rendimiento en la escuela. Entonces, yo cuando hice la tesis hace mucho tiempo, examiné la introducción de tecnologías en muchas organizaciones y lo que se ve es que si la organización no ha tenido en cuenta el impacto de la tecnología en las personas y en la estrategia, el resultado, ya sea en dinero o lo que sea, en vez de subir, baja. Entonces, porque cada vez son más disruptivas. Entonces, lo que pone de relieve, y esto va a continuar el progreso tecnológico, es que es muy importante reflexionar qué tecnología, no la mejor tecnología en sí, sino la mejor tecnología que se adapta a la estrategia de mi organización y a mi equipo humano, porque tienes que ser capaz de usar esa tecnología. Entonces, esto es... Y de formar... Utilizarla.
Claro. Porque si no, no vas a evolucionar a la Exacto. velocidad que deberías. Por eso, o sea, preparar a... Entonces, esto es el tema de la tecnología que tiene una naturaleza dual, es una cosa que... Lo segundo que quiero, como pauta general, lo que también se puede hacer es que la tecnología amplía, es como una lupa. Entonces amplía y amplía muchas cosas, amplía el alcance. Por ejemplo, cuando hace su webinar, el otro día hizo uno con México, de repente había un perro empezaba a ladrar al lado de la directora de México y parecía como que estaba aquí al lado. Pues amplía el alcance, el coste cero, pero amplía también lo bueno y lo malo, amplía también los errores de las organizaciones y de los individuos, y lo que amplía también son las opciones. Y cuando para todos los individuos, no solo para el director de una organización, sino también para tú como profesor o tú como consumidor. En relación a cuando, por ejemplo, yo era pequeño, que teníamos 3 canales en televisión, ahora tenemos una gran variedad de opciones de canal que elegir. Entonces, la ampliación de opciones lo que da lugar es a una mayor complejidad y lo que subraya es la importancia de formar en el criterio. Y eso enlazo con para todo el mundo. En Estados Unidos, hace mucho tiempo también me dio una beca, estuve en la Universidad de Columbia y creo que era como 15 años, se hizo un estudio sobre cómo impacta la sociedad de la información en la sociedad americana. Y lo que entonces se llamaba Information Highway, que luego ha progresado, porque la tecnología no solo tiene un impacto en la educación, tiene un impacto en toda la sociedad. Está transformando la forma de trabajar, muchos trabajos, está estudiando muchos trabajos en banca, elimina tareas repetitivas, y esto no hay que lo pare, esto va a continuar. Pero no voy a dispersar, pero el centro de lo que quiero decir es, lo que encontraron en Estados Unidos es que el impacto de la progresión de la tecnología en la sociedad está dando lugar a una mayor polarización. No solo porque hay gente que puede acceder o no, digamos, porque tienen tablets o no tienen tablets, sino también porque, aunque todo el mundo pueda, la gente que tiene mejor educación y tiene mejor formación del criterio, elige de todas las opciones aquellas que mejor le benefician a nivel personal y profesional. Entonces se produce una polarización. Y eso, si queremos tener sociedades sostenibles, que no haya enormes brechas, lo que tenemos que hacer es tener claro que tan importante como ofrecer acceso a tablets y a contenidos es formar y formación al criterio. Y eso, evidentemente, no es una disciplina técnica, es una disciplina donde las humanidades, leer los griegos, porque en el fondo somos los mismos seres humanos, con una tecnología muy distinta, e incluso la literatura. La formación de criterio es importantísima. Hay muchos comentarios, docenas de comentarios, sobre todo de Latinoamérica, sobre el tema de la brecha tecnológica, que la hacen extensible, me parece que lo has comentado tú, José Ignacio, dicen que no solo tecnológica, por ejemplo, Calo Adán dice, el COVID-19 desnudó las inequidades y desigualdades sociales, educativas, económicas y de acceso a la tecnología en países como Colombia. Bueno, pero hay docenas de comentarios de que dicen no solo brecha tecnológica, sino brecha cultural, brecha... Un poco lo que sugería hace un momento Eduardo, lo que se llama en economía las asimetrías de información. Es decir, evidentemente hay un estudio muy interesante, ya tiene unos años, pero yo creo que conserva vigencia, de OCDE. Es uno de los análisis secundarios de PISA, creo recordar que es no sé si es de la edición de 2012 o de 2015, en el cual se pone de manifiesto algo que si se mira que en principio parece contraintuitivo, pero que si se mira con atención tiene lógica. Había una correlación negativa entre la intensidad del uso de dispositivos y el rendimiento. ¿Por qué? ¿Porque los dispositivos perjudicaban el rendimiento? No, porque cuando profundizabas un poco en la información lo que descubrías es que ese uso de los dispositivos era un uso puramente recreativo y a veces un uso adictivo, y que en cambio pues esta cuestión de las asimetrías de información, quienes hacían un uso más limitado hacían un uso más racional y utilizaban los dispositivos para buscar información, para contrastar puntos de vista, etc. Bueno, claro, podemos discutir cuál es la naturaleza de la brecha que a ese respecto abre la tecnología, pero de lo que no cabe duda es que es una brecha. Y por eso, en ese sentido, creo que el hecho de que en el ecosistema educativo
haya por necesidad y también probablemente también por inclinación una dirección claramente marcada hacia el trabajo en equipo, tiene que ser importante porque eso es algo de lo que contribuye también a poner las condiciones para reducir las diferencias. En definitiva, decía antes Francisco que la educación hoy es más importante que nunca. No puede ser más cierto. Es decir, hoy realmente no hay dimensión que separe el rendimiento de unos países respecto al de otros tan importante como el capital humano. Siempre se ha dicho que el siglo americano es la consecuencia de que Estados Unidos había ganado unos años a los países europeos y a otras economías desarrolladas en desarrollar la educación de masas. Bueno, eso ahora es aún más importante y lo estamos viendo y desgraciadamente creo que lo estamos viendo solo unos pocos. Es decir, que no se está viendo por parte de todos los que tendrían que verlo y que no se están haciendo planteamientos coherentes con esa situación. Habéis hablado de la importancia de la formación. A mí un tema que personalmente me preocupa, se está haciendo un uso mucho más intensivo de la tecnología, sobre todo por parte de menores. Hay estudios que hablaban de que la media de uso de pantallas por parte de los menores era en torno a las 7 horas diarias y ahora estaremos probablemente en el doble dígito, por todo esto de los modelos híbridos. Se está acompasando este uso intensivo de la tecnología con formación en un uso responsable, en un uso moderado, en un uso equilibrado de la tecnología. Es que yo creo que tendemos a los extremos, de alguna forma es como un péndulo esto. Hemos descubierto esta nueva tecnología, todo el mundo quiere pasar horas haciendo esto. Y la mayor parte, y estoy de acuerdo contigo, la mayor parte es cosas para divertirse, para pasar el tiempo, etcétera. Porque no hemos encontrado todavía el punto de equilibrio en donde realmente la tecnología nos va a ayudar a ser mejores, etcétera, etcétera, y cuál es que nos ayuda a pasar el tiempo. Y esto es algo que hay que aprender en el colegio también, y los padres tenemos una gran responsabilidad también de decir, oye, esto es una herramienta que te permite hacer muchas cosas, pero igual que te lo permite una moto o una bicicleta, no que sea, le has de enseñar al chico que la moto sirve para unas cosas, pero como la moto la utilice mal, terminará en el hospital. Entonces, en esta fase, en este periodo que estamos, tenemos todos la responsabilidad de hacer un buen uso de eso y enseñarlo también, porque no hay nadie que nazca enseñado. Naceremos con más o menos facilidad para ciertas cosas, pero no enseñados. Y esto hay que aprenderlo. Y ahí la escuela es muy importante también. Sí. Mira, Alejandro Alvarado, por ejemplo, nos dice, en muchas ocasiones la tecnología acerca a los que están distantes y en otras aleja a los que están cerca. Es que, perdona, solo un ejemplo, porque yo lo veo casi cada día. Cerca de mi casa, en la esquina, hay un bar que está siempre lleno, cuando no está cerrado, claro, cuando está abierto. Allí te encuentras cada día varias mesas donde hay una pareja o un grupo de amigos que se han reunido ahí, teóricamente, pues para comunicarse entre ellos. Pues yo lo observo y algún día les haré una foto porque se pasan cada uno de ellos escribiendo en el móvil. Y están ahí, podrían hacerlo desde sus casas, porque están ahí para escribir cada uno, seguro que temas distintos, porque no se están comunicando a través del móvil, si están a 2 metros de distancia. Entonces, esto es un típico ejemplo de mal uso de la tecnología que hemos de aprender todos, de que ese no es el camino. El tema de la digitalización es otra cosa distinta al uso de tecnología, ¿vale? O el uso de tablets o el uso de dispositivos móviles o no móviles para interactuar, ¿no? Yo creo que en esta pandemia lo que nos ha abierto, lo que hemos visto con la tecnología son casos de uso, no casos de disfrute, ¿vale? Entonces yo creo que eso es un gran paso, ¿vale? Porque lo hemos utilizado para producir. Ha pasado en las empresas, ha pasado en la educación, ha pasado en la sanidad, entonces yo creo que nos ha permitido hacer cosas que de otra manera no hubiese sido posible. Con lo cual, eso es un tema. Y luego el otro tema que quisiera destacar es que yo creo que, como bien dice Francisco, ahí tenemos que dar el gran salto. España y nuestros jóvenes y nuestros niños y nuestras niñas son usuarios de tecnología.
Lo que tenemos es que pasar a hacerles desarrolladores de tecnología, que es ahí donde viene el futuro y donde va a permitirles a ellos, si son capaces de entenderla, no para utilizar las aplicaciones o para utilizar los TikTok o todo este tipo de cosas, sino para ser ellos los programadores de lo que ellos quieran desarrollar a futuro, que tenga impacto a través del conocimiento de las oportunidades que la tecnología puede traer en generar productividad y generar otro tipo de eficiencias. Ahí es donde va a dar el salto España en ganar en competitividad. Y ese es el gran salto que creo que también, además de todo lo que hemos hablado de conectividad, tenemos que abordar dentro del modelo educativo. Creo que nuestro modelo educativo debe adecuar su modelo curricular o su contenido a determinadas asignaturas y a determinados contenidos que ahora mismo están muy alejados, y que eso nos hace que luego sigamos sin ser un país donde en determinadas formaciones, ya en edades ya más adultas, se den, y que van a ser por donde va a pasar el futuro de muchas profesiones. Entonces, yo creo que ese es otro gran reto que tenemos que abordar dentro de este modelo educativo, de pasar de tener usuarios a ser programadores de su futuro y del nuestro. Yo, lo que dices, muy difícil de hacer, porque yo no tengo nada en contra, al revés, favorezco que se utilicen programas que ya están hechos y los aplico yo con beneficio para nosotros. Entonces, ponerte a programar una cosa que has tenido está al alcance de pocos, y dudo que seamos capaces de enseñarlo en las escuelas suficientemente bien para que los niños puedan programarse ellos mismos las cosas. Pero utilizar una buena tecnología, una plataforma que ya está hecha, un sistema que está hecho, con cabeza, entonces es una cosa beneficiosa. Es importante empezar a meter asignaturas de estas de robótica, de programación, de realidad aumentada en las edades tempranas, que es cuando se genera el aprendizaje de manera natural, lo mismo que se mete ahora ya el inglés o lo mismo que se mete las matemáticas, para que a medida que estos niños con 6 años hagan un determinado ejercicio, con 10 hagan otro, con 12, primero no tengan esa animadversión a determinadas titulaciones más técnicas, y cuando tengan 17 años digan, no, este contenido he convivido con él y sé primero para qué sirve, cómo lo puedo utilizar, y eso es lo que yo quería decir, que debemos empezar a abordar de alguna manera. Ahora, el uso responsable, la modificación del currículum, forma parte un poco de esa mirada estratégica que antes hacías tu referencia, ¿no? De medio-largo plazo, es decir, después del shock y después de la respuesta inmediata hay que pensar en qué vamos a hacer a medio o largo plazo, ¿no? Y ahí es donde entra este espacio de reflexión un poco más sosegado, ¿no? Pasar un poco, yo digo, de una innovación forzada y forzosa que hemos vivido estos meses, ¿no? A una innovación un poco más reflexiva y estratégica, ¿no? Donde se introduzcan todo esto. Me temo que no estamos asistiendo a algo parecido. Me temo que este curso está funcionando todavía desde los parámetros de la urgencia, no desde los parámetros estratégicos. Y eso, en ese sentido, sí que no sé si hacer cierta llamada a la Administración a que cuando se ponga a diseñar ciertas políticas públicas las diseñe no pensando en cómo pasar el curso 2021, sino pensando en cómo desarrollar el sistema educativo de la próxima década, ¿no? No vamos a ir más porque el mundo va tan deprisa que es posible que cada 10 años haya que volver a modificar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hay que abrir un poco el foco y empezar a pensar, yo creo, en otras cosas más allá de la resolución de lo que va a pasar este curso, que va a ser el curso más excepcional de nuestra historia, pero esperemos que sea este y ya. Sí. Bueno, el otro pilló en medio. El otro pilló en medio. En años es 1, pero contado en cursos es 2. Vamos a ver, yo creo que ahí hay una cosa muy importante que yo me voy a quedar, como diría un catalán, me sabría mal no tocarlo, que es el tema de aprovechar los recursos que vamos a obtener no solo en el año que viene ya están más o menos asignados todos, en el curso de los próximos años del MRR, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para realmente ser capaces, como decía Ainara, de tener esa mirada estratégica sobre la educación, esa mirada transformadora. ¿Por qué? Porque eso sí que necesita realmente el construir una estrategia que sea capaz de mirar más allá de la ideología. Yo creo que la ideología aquí es inevitable
que la ideología pese en el concepto educativo de la gente, pero lo que no es inevitable es que bloquee la capacidad de que la educación progrese como progresan el resto de las facetas, e incluso en la medida en que sea posible que progrese más deprisa que el resto de las facetas, puesto que empezamos la carrera con retraso. Y creo que desde ese punto de vista, esa mirada de medio plazo, lo que requeriría realmente es una reflexión en profundidad sobre el sistema educativo en su conjunto y, si se me apura, sobre más que el sistema educativo, sobre el sistema de formación que incluyera el lifelong learning, que incluyera la formación para el empleo, en definitiva, todo lo que es capital humano. ¿Por qué? Pues porque lo que no dediquemos o la parte de esos recursos que no dediquemos a capital humano probablemente alivien necesidades sociales, probablemente sirvan para que algunas empresas pues puedan salir del hoyo en el que la pandemia las ha metido, pero desde luego para lo que no va a servir es para construir país en esa mirada de medio plazo, que estoy de acuerdo es lo único razonable que se puede hacer, porque a largo plazo, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos. O sea que no. Construyendo en esta argumentación, y creo que para esa reflexión que comenta Ainara y para esa buena utilización de los fondos que yo creo que es una gran oportunidad, es imprescindible otro elemento que quiero poner encima de la mesa, que es la colaboración público-privada. Fundamental. ¿Vale? Yo creo que es otro de los, para mí, realista y positivo mensaje o aprendizaje de este proceso de pandemia. Creo que hemos demostrado que a través de la colaboración público-privada, cuando este país ha estado en una situación muy complicada, hemos sido capaces de dar una respuesta mucho más efectiva, una respuesta muchísimo más eficiente y muchísimo más rápida a la ciudadanía. Creo que esa colaboración público-privada debe asentarse y debe seguir, porque creo que entre todos es la manera de construir esta estrategia en aprendizajes que tenemos también de una manera a través de las fundaciones, de las grandes corporaciones, en programas que estamos abordando, y sobre todo porque al final todo este proceso educativo, al final es para lo que nos encanta a todos, es para formar ciudadanos libres, ¿no? Una palabra que nos encanta. Un ciudadano libre es un ciudadano que está formado, que tiene alternativas, porque la falta de alternativas aclara la mente. Y para eso no podemos seguir permitiéndonos tasas de paro del 40% o tasas de paro juvenil. Tenemos que empezar desde el principio. Tenemos que empezar a formar esos ciudadanos en aquellos conocimientos y aquellas competencias que en el futuro les van a permitir tener esas opciones que les permitan ser lo que todos aspiramos a que sean. Y para eso, insisto, lo mismo que la llamada a esa estrategia, lo mismo que la llamada a la utilización de estos fondos, hagámoslo conjuntamente, porque se ha mostrado que cuando se hace conjuntamente somos mucho más eficientes y mucho más efectivos. Eduardo, brevemente, ya estamos un poquito fuera de tiempo. Perdón. Es reforzar el tema de la importancia de la colaboración, no solo pública-privada, sino privada-privada, por la complejidad de los retos a los que nos enfrentamos, no solo en educación, sino de salud. Se ha visto la digitalización, el cambio tan rápido. Los retos son tan importantes que incluso las organizaciones más grandes se ven incapaces. Entonces, para tener suficiente escala para ser eficaz, hace falta la colaboración. Pero además, la colaboración lo que te abre es la mirada a otros actores que ven el problema desde otro ángulo. Y eso te enriquece, te hace que la solución se adapte mejor al problema. Y un comentario. Es muy importante la colaboración público-privada o privada-privada, aunque es muy importante, es bastante difícil. Hay muchos actores que no se ponen de acuerdo. Dos comentarios. Muy importante que haya claridad de propósito, de objetivos al principio. Y luego, muy importante también, pruebas piloto. Testar, a ver si esta solución que yo he pensado funciona para ese problema, y si funciona, que a la primera no funciona del todo, pero hay que corregir, pues entonces aumentar en escala. Vayamos al principio. O sea, lo primero que nos hemos de creer todos, y como sociedad hemos de decir objetivo número 1, es mejorar la educación en este país. Y una vez hecho esto, cuando hay un consenso social, los políticos nos ayudarán y todos nosotros, porque es una tarea que solo lo vamos a resolver de forma colaborativa, en aquel momento las soluciones están ahí.
Solo tenemos que copiar a los mejores países del mundo que nos han demostrado que funcionan. Nosotros no somos más tontos que ellos, somos igual de inteligentes o tal vez más. Y lo que hemos de hacer es simplemente, como en cualquier otro problema, un problema médico, etcétera, de hacer un diagnóstico y una vez hecho y con la voluntad de que vamos a sanar al paciente, ponernos todos a trabajar. Es que en cosas muchísimo menos importantes lo hemos hecho. Queríamos tener un campeonato del mundo de fútbol y conseguimos la estrellita. Nos pusimos todos a trabajar. En las primeras Olimpiadas del 92 dijimos, no puede ser que nosotros vamos a tener las Olimpiadas en España y resulta que no vamos a sacar ninguna medalla, o muy pocas. Y nos pusimos a trabajar y sacamos, no hemos vuelto a sacar tantas medallas nunca. Nos hemos puesto tareas muy difíciles. Estas dos suenan un poco así, pero es un reflejo de lo que significa ponerte objetivos y dirigir a la gente, dirigir a la población convencidos de que esto es un objetivo válido, que vale la pena hacerlo, ponerse a trabajar en ello. Aquí tenemos, tú lo sabes porque lo has vivido en primera persona, si hay un consenso, la educación de este país se puede cambiar en un periodo relativamente corto. Pero hemos de quererlo todos y hemos de poner los medios, porque si no, no lo vamos a conseguir. Bueno, pues yo creo que, Francisco, lo has dejado muy en lo alto, ¿eh? No, Para ser realista, más ya está. O sea, ha sido un cierre fantástico, porque estamos ya un poquito fuera de tiempo. José Ignacio, ¿qué se siente a pocos días de que la LOMCE agonice? Bueno, vamos a ver. Personalmente estaba bastante hecho a la idea, de modo que no ni tremblement ni stupeur, tranquilidad total. Lo que no me produce ninguna tranquilidad es que agonice a las manos a las que agoniza, o dicho de una forma un poquito más neutra y más estructurada. Creo que realmente este era el momento de abordar, y la última intervención de Francisco iba en esa dirección, era el momento de abordar primero cómo resolvíamos los problemas de, llamamos, sanación de lo que ha supuesto la pandemia. Y segundo, pues realmente cómo éramos capaces, porque probablemente en España, y esto sí que es sin meterse en el campo político, no va a volver a haber una mayoría absoluta en bastante tiempo. Y probablemente un consenso educativo es que va a venir de alguna forma impuesto por la propia geometría de la representación política. Pero ¿por qué no se ha conseguido un consenso político sobre la educación? Porque siempre se ha puesto por delante aquello que separaba que aquello que podía provocar algún nivel de coincidencia. Y suele suceder que, aunque evidentemente todo el mundo tiene derecho a mantener sus planteamientos ideológicos sobre cualquier cuestión, incluida la educativa, las cuestiones importantes de un sistema educativo no son las cuestiones ideológicas, son las cuestiones de arquitectura, son las cuestiones de valores, son una serie de cuestiones en las que es perfectamente posible llegar a acuerdos. Bueno, yo lo que lamento de la agonía esta de los peces fuera del agua es que realmente es una agonía sin causa en ese sentido. Yo creo que ninguna ley educativa es inmutable y en ese sentido la LOMCE podía perfectamente ser objeto de reforma en aquello que se considerara mayoritariamente que no era conveniente o que no funcionaba. No se ha hecho eso. Se ha hecho simplemente, primero, intentar volver a la formulación anterior a la ley de 2006 y después, desgraciadamente, porque creo que eso ha empeorado notablemente la ley, permitir que se introdujera una serie de cosas que la han hecho aún más retrógrada. Yo, como a pesar de que me han puesto en el bando de los realistas / pesimistas, en realidad soy bastante optimista, creo que nada es irremediable y que esto tampoco. Es decir, que de alguna forma espero que también la necesidad haga virtud y que seamos capaces de superar yo creo que este mal paso en materia educativa e ir a algo más constructivo. Estamos perdiendo tiempo. ¿Sí? Político que no toca, como diría, que no toca, pero tampoco quería desaprovechar la oportunidad como periodista. Bueno, nada más, aquí lo dejamos, si os parece, muy agradecido
de verdad he aprendido de los 5 y esperemos que salgamos fortalecidos a pesar de todo. Muchísimas gracias. Borja, si quieres. Estupendo, José María. Muchísimas gracias a todos, a José Ignacio, Eduardo, Remedios, Ainara y Francisco, por vuestras aportaciones. Y con esta sesión, pues terminamos este primer encuentro virtual de comprometidos con la educación, que hemos atravesado distintas aristas, todas ellas interconectadas, desde el sector financiero, la responsabilidad social del sector financiero tan importante ahora en la educación y en los centros educativos que han tenido que adaptarse para seguir las normas de seguridad sanitaria. Desde luego hemos hablado de la tecnología, que tan importante ha sido precisamente por el año que hemos vivido de pandemia. Por supuesto, la salud, que ha sido un poco el eje también que ha centrado parte de los discursos, de las ideas que por aquí han salido y que nos ha llevado a estas últimas reflexiones sobre si estamos en un tiempo de transformación. Desde luego, de transformación social, es evidente que hemos tenido todos que cambiar nuestras formas de vivir, de comportarnos, de socializarnos y, por supuesto, en la educación también lo hemos notado. Bueno, antes de despedir ya la retransmisión, dejadme unos últimos minuto y medio de agradecimientos. En primer lugar, a todos vosotros y todas vosotras que habéis estado incondicionales hasta el final de esta jornada. Como sabéis, después podréis volver a ver este vídeo. Si os habéis perdido alguna de las sesiones, lo podréis volver a ver en diferido. Yo quiero también agradecer a todos los participantes que han pasado a lo largo de todas las sesiones, empresas e instituciones, o en representación de esas empresas e instituciones. Y, cómo no, por último, también al equipo que siempre me gusta mencionar y que ha hecho posible que todo esto salga adelante, un poco accidentado al principio, pero también hay que entender que precisamente por este tema del coronavirus, del COVID, hemos tenido que ir un poquito más lentos de lo que nos hubiese gustado, microfoneando y este tipo de cuestiones. Bueno, pues agradecer en primer lugar a Elena Casero y a Javier Díaz Guerra Moreno como a la cabeza en la organización del evento, con el apoyo de Ainhoa Zabal, Laura Tornero, Manuel Arenas, también a todos los moderadores de las mesas, José María de Moya, Diego Francés, Adrián Arcos y Saray Marqués, que han estado moderando, como digo, las diferentes sesiones. Por supuesto, al equipo técnico, con John a la cabeza, Hugo, Fer, Juan, Álvaro, que han estado aquí también pendientes de que todo se solucione a la mayor brevedad y agilidad posible, aparte de un trabajo bestial de streaming. Por cierto, apuesta de Siena Educación, cada vez mucho más por los eventos virtuales. También a Álvaro González, que nos ha ayudado desde Herwords a que todos vosotros nos estéis viendo ahora mismo desde casa y desde distintos puntos del planeta, Colombia, Argentina, Ecuador. Hemos recibido muchos agradecimientos. Y con eso, recordaros simplemente, antes de dar ya la despedida final, dos cosas. La primera, que todas estas ideas y reflexiones que hemos hecho las recogeremos en el suplemento Comprometidos con la Educación, que saldrá en enero y que, por cierto, todavía estáis invitados a poder participar, es decir, todavía está abierta la posibilidad de que estéis en el suplemento, como sabéis, del periódico Magisterio. Y, por otro lado, recordar que en cuanto al anuario de la educación, que ya ha salido, que lo hemos mostrado a lo largo de las sesiones de hoy, junto con los retos en Latinoamérica que nos trató de contar Javier Peris al principio, nos lo va a contar en un vídeo que también colgaremos en el canal de Magisterio, como sabéis, Magisnet, o en la página web magisnet.com. Y cualquier información adicional que queráis saber sobre ello, visitar la página web y ahí os encontraréis con todo esto, con todas estas reflexiones que hemos ido realizando a lo largo del día de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos muy pronto. Gracias y hasta pronto.